En este video vamos a continuar con lo que estábamos viendo en el video anterior de derivación, ¿sí? Este es el segundo de una serie que se va a hacer de 4 videos. Y bueno, en el anterior video lo que fue tratado era derivada de polinomios, derivadas sucesivas, derivada de la división y derivada de la potencia. En este video lo que vamos a ver es la derivada de la función exponencial, la del logaritmo, la de la raíz cuadrada y vamos a ver la regla de la cadena. Esos son los 4 temas que vamos a tratar aquí. Entonces, trabajando con el primer caso, de la función exponencial. De la tabla de derivadas tenemos que, si una función tiene la forma de una potencia, donde la base es una constante y la variable es el exponente, a eso le llamamos una función exponencial. Entonces la derivada va a ser la forma de la función original multiplicada por el logaritmo natural de a. En el caso de que el exponente fuese una función, esta u representa una función, o sea, no es una x simplemente una variable, sino que es una función. Esto puede ser un polinomio, una función racional, cualquier otra cosa. Entonces la derivada va a ser la misma función por el logaritmo natural de la base, o sea, de a, por la derivada del exponente, es decir, por la derivada de u. Entonces, vamos a aclarar bien unos puntos. Primero que nada, cuando hablo de la función básica, lo voy a escribir como f de x. Y con eso me refiero a esta función únicamente, cuando digo a la x. Y con f voy a mencionar la función compuesta, es decir, la que tiene en el exponente no una x, sino que otra función. O sea, es una función de función. Por eso hablamos de una función compuesta. En la derivada vamos a tener la misma consideración, es decir, f' de x le vamos a llamar a la derivada básica, es decir, a la de la función esta específicamente, que es esta, y únicamente a esa, y f' a la derivada de cuando se habla de la función compuesta, es decir, de cuando utilizamos esta fórmula. Ahí le vamos a llamar con f'. La otra aclaración es que esta L, recuerden que es logaritmo natural, que también se puede escribir como ln, y también se conoce con el nombre de logaritmo neperiano. Entonces, en limpio, si tenemos esta función, esta va a ser la derivada. En el caso de que la u sea otra función, y hablemos de una función compuesta, la fórmula a utilizar va a ser esta. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Supongamos que tenemos la función 4 elevado a la 2x más 3. Fíjense que el exponente, la u, es una función polinómica de primer grado. Y la base es 4. Entonces, la derivada, siguiendo esta fórmula, nos quedaría la expresión de la función original, o sea, a a la u, que es 4 a la 2x más 3, por el logaritmo de la base, es decir, de a, por lo tanto, de 4, multiplicado por la derivada del exponente, que si es 2x más 3, la derivada nos queda simplemente 2. Y aquí quedó terminada la derivada. Ahora, lo que está a la derecha es simplemente un reordenamiento de los términos para que quede desde el punto de vista estético mejor presentado. Simplemente cuando tenemos números solos, enteros, se pueden colocar al principio de forma que quede como un coeficiente. Entonces queda mucho más estético. Vamos al segundo caso. Tenemos la función g de x, que la base es 8, ¿sí? Y el exponente es una función cuadrática. Entonces la derivada, siguiendo esta misma fórmula que tenemos acá arriba a la derecha, va a ser la función original multiplicada por el logaritmo de la base, o sea de 8, por la derivada del exponente. ¿Sí? Recuerden que acá el exponente, como es un polinomio, el 2 pasa multiplicando, 2 por 2 queda 4, esta potencia, que es x al cuadrado, queda en x simplemente porque baja un grado, y la derivada de 5x es solamente 5. Entonces de esta forma quedaría esta función exponencial. Vamos a ver algún ejemplo más. Supongamos que tenemos 3 elevado a un cociente. La fórmula que vamos a utilizar de vuelta es la misma. Entonces la base va a ser 3 y el exponente es una función racional. Entonces cuando aplicamos la derivada nos va a quedar la función original, o sea 3 elevado al exponente racional, por el logaritmo de la base, que en este caso es 3, por la derivada del exponente, que es una función racional. Entonces vamos a derivar esta función racional, que es lo que está en el paréntesis recto. Sería, como es una división,
derivada del numerador, o sea 1, por el denominador, 3x menos 1, menos, y ahora al revés. El numerador queda sin derivar, por eso queda x más 2, por la derivada del denominador, que por eso es 3. Todo eso dividido el cuadrado del denominador, o sea de 3x menos 1, que no lo vamos a desarrollar, siempre lo dejamos planteado. Pero sí vamos a operar en el numerador, ya que tenemos que plantear acá las distributivas. Entonces, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Bueno, el logaritmo de 3 lo pasamos para adelante multiplicando, no es obligatorio, lo hice así, porque como es un número simplemente independiente de x, lo dejé como coeficiente, y dejé después la potencia, es decir, nuestra función original. Y entre paréntesis curvo quedó lo que resulta de hacer la distributiva en esta parte del paréntesis recto. ¿Sí? 1 por 3x menos 1 queda 3x menos 1. Y cuando hacemos el segundo término por 3, x por 3 son 3x, pero como estamos restando, nos queda menos 3x, y 2 por 3 son 6, y como estamos restando nos queda menos 6. Entonces el denominador quedó igual. Pasamos al siguiente paso. Estos 3x se cancelan. Simplemente nos queda menos 1 y menos 6, que eso da menos 7, y la primera parte no se modificó. En el último paso simplemente reordenamos los términos. Como el orden de los factores no altera el producto, este menos 7, como es un número entero, queda más estético si lo colocamos al principio como si fuera un coeficiente. No es obligatorio hacer este paso, pero queda mejor presentada la derivada que termina acá. Ahora vamos a hacer la derivada de esta otra función. Pero acá la operación principal no es la potencia, la operación principal es una división. Por lo tanto, el hecho de que aparezca una potencia, ¿sí?, no quita que por ser una división apliquemos la regla de la división primero. ¿Sí? Al ser una división, aplicamos la regla para derivar divisiones. Entonces sería derivada del numerador, que es esto que está acá, que ahora lo voy a detallar, por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Pero me voy a detener un momentito en la derivada del numerador, que era justamente de lo que estamos haciendo ahora. Es una función exponencial, ¿sí? La derivada que está acá arriba, la fórmula de eso es la función original por el logaritmo de la base, ¿sí?, que es 5, por la derivada del exponente, que es 2. Eso es la derivada de esto, o sea, del numerador. Después era por el denominador, 6x menos 3, menos el numerador por la derivada del denominador, dividido el cuadrado del denominador. Lo que se hace después simplemente es operar. Hacemos distributiva, en este caso lo único que se hizo, porque la distributiva se hizo después, es lo siguiente. Fíjense, acá dice logaritmo de 5 por 2. Y aquí pusimos logaritmo de 25. ¿A qué se debe? Aquí hay una propiedad de los logaritmos de que cuando tenemos un logaritmo multiplicado por un número, ese número puede entrar dentro del logaritmo como un exponente del número al cual estamos hallando el logaritmo. Es decir, este 2 que está multiplicando el logaritmo de 5, lo colocamos como 5 al cuadrado, es decir, lo ponemos como el exponente del 5. De forma que 5 al cuadrado da 25 y por eso está acá. Y bueno, en el siguiente paso lo que se hace, ahora sí, es aplicar la propiedad distributiva. Tenemos 5 a la 2x, ¿sí?, por 6, por logaritmo de 25, por x. O sea, al multiplicar esto por esto, da esto que está acá. Simplemente que acá está ordenado. Es decir, pusimos primero la función exponencial por, se juntó el 6 con el logaritmo de 25, porque eso es un número, por x, que es la x que está acá. Después hacemos lo mismo, pero por menos 3. O sea, todo esto que está entre paréntesis, por menos 3. De ahí que nos queda menos 3 por lo que está entre paréntesis. Simplemente que se cambió el orden. El logaritmo de 25 se pasó para la izquierda del 5 elevado a la 2x. Y dejamos este término como estaba. Y luego del denominador quedó igual. Entonces, ¿qué tenemos? En el numerador hay 3 términos, ¿sí? Recuerden que los términos son separados por los signos de menos y demás. En este caso tenemos 2 signos de menos. Tenemos 2 restas, ¿sí? Acá
es un término, acá tenemos otro término y acá tenemos otro término. Cada uno de esos términos es un producto. Y en cada uno de esos productos se repite un factor que es 5 elevado a la 2x. Se aparece acá y aparece acá. Las 3 veces. Por lo tanto, podemos sacarlo de factor común. ¿Cómo se trabaja esto cuando sacamos algo de factor común? Lo escribimos una vez, ponemos un paréntesis, y dentro del paréntesis se coloca todo lo que no era esto que sacamos afuera. Es decir, si yo saqué de factor común 5 elevado a la 2x, todo lo que no sea 5 elevado a la 2x es lo que se coloca entre paréntesis. Fíjense, tengo 5 a la 2x y después tengo 6 logaritmos de 25x. Eso es lo que dice acá. Tengo acá el 5 a la 2x, pero me quedó menos 3 logaritmos de 25. Es lo que colocamos acá. Y acá lo mismo. Tengo 5 a la 2x, si no me quedó el menos y el 6. Por eso me quedó menos 6. Eso es lo que se llama extracción de factor común. ¿Sí? El factor que se repetía se coloca una sola vez y todo lo demás se agrupa entre paréntesis. Esto es nada más ni nada menos que lo inverso a aplicar la distributiva. Porque si ustedes acá aplicaran propiedad distributiva, es decir, este por este y este por este, volverían para atrás y quedarían con este paso. Por lo tanto, extraer el factor común lo que hace es reduce un poco las expresiones para que queden más cortas, pero es justamente lo contrario a la distributiva. Bien, pero veamos ahora lo siguiente. Estábamos trabajando con la función exponencial de una base genérica A, y la derivada era esta. Pero en la práctica casi no se utiliza este caso, porque en la mayoría de los casos útiles desde el punto de vista tecnológico, la base más utilizada es el número e. Recuerden que el número e es un número irracional, que de forma aproximada es 2,71828, es la base del logaritmo natural. Y bueno, en la mayoría de los casos de interés científico, la base de las funciones exponenciales entonces va a ser ese número e. Entonces, si la a vale e, la función ya va a ser e a la x en lugar de a la x. Y en la derivada, todo lo que acá sea a, ahora va a ser e. Por lo tanto, donde había una a, ahora hay una e. Y resulta que el logaritmo de e vale 1. ¿Sí? Porque es el logaritmo que tiene por base el número e. Y si el número e en base e, ¿sí? Hay una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de la misma base nos da 1. Por lo tanto, esto vale 1. Y e a la x por 1 simplemente nos queda e a la x. ¿Qué significa eso? Que si la función nuestra es e a la x, la derivada de ella va a ser la misma función e a la x. Es el único caso donde coincide la función original con la derivada. Bueno, además del 0, por supuesto, ¿no? La función constante f de x igual a 0 también tiene la derivada 0. Pero de las que no son 0, esta es la única que cumple con esa condición. Ahora, en el caso de que tengamos una función exponencial compuesta, donde en lugar de x tengamos una función, entonces en la derivada vamos a cumplir la misma regla, es decir, e a la u de nuevo, pero vamos a multiplicar por la derivada de esa u. ¿Sí? Es decir, por u'. Eso es lo que va a cambiar respecto al anterior. ¿Sí? Entonces, derivada de función compuesta exponencial con base e va a ser esa misma función por la derivada del exponente. Solamente eso. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Vamos a dejar acá arriba a la vista la fórmula que estábamos viendo recién. Pero bueno, veamos estos casos. Supongamos que tenemos e elevado a la 3x menos 5. Esa es nuestra función original. Entonces la derivada va a quedar la misma función original multiplicada por la derivada del exponente, que es 3. Ahora bien, podemos dejar esto así como está y está bien. Simplemente que como el 3 es un número, lo podemos poner como coeficiente, por eso lo colocamos adelante, y queda estéticamente mejor poner 3 por e a la 3x menos 5. Pero no está mal si lo escriben así como está en el paso anterior. Veamos el segundo ejemplo. Es e elevado a una función cuadrática. Bueno, de nuevo, la derivada va a ser e elevado a esa función cuadrática, o sea, la misma función, por la derivada del exponente, que es 2x menos 4. Fíjense que acá lo escribí directamente al revés, ¿sí? Simplemente recuerden que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? No importa si coloco el 2x menos 4 a la izquierda o lo coloco a la derecha. Es como que acá hubiera dicho, por ejemplo, en la regla de la derivada, hubiera puesto u' por e a la u. Es exactamente lo mismo, ¿sí? La propiedad conmutativa
en la multiplicación se cumple, por lo tanto el orden no me va a afectar. Pasemos a la siguiente. Tenemos una exponencial, pero el exponente es una división, es una función racional. Pero vale exactamente lo mismo el método. ¿Sí? ¿Cómo va a ser? Y bueno, la misma función exponencial multiplicada por la derivada del exponente. Que como es una función racional, vamos a derivar esta división, que es lo que aparece acá en el paréntesis recto. Derivada del numerador es 2. Por x menos 4, que es el denominador, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador, que es 1, dividido el cuadrado del denominador. En el siguiente paso hacemos la distributiva, ¿sí? 2 por x son 2x, 2 por menos 4 son menos 8, y cuando hacemos 2x por menos 5, 2x menos 5 por 1, me queda lo mismo, solo que como tengo un signo de menos porque estamos restando, me cambian los signos acá. De ahí que el 2x menos 5 nos queda menos 2x más 5. En el siguiente paso se reduce la expresión, 2x menos 2x nos da 0, por eso acá desaparece, y menos 8 más 5 nos queda menos 3. Por lo tanto, esta es la expresión final. ¿Qué es lo que se hizo después? Un reordenamiento desde el punto de vista estético. Queda más presentable si lo escribimos así. Es decir, recuerden que acá si tenemos un producto de un número por una fracción, se multiplica solamente ese número por el numerador de la fracción. O sea, e elevado a esta función por menos 3. Por lo tanto, no queda mal ponerlo así, todo este y este factor en el numerador los dos juntos. Eso vale por causa de la regla de la multiplicación entre un número y una fracción. Simplemente se multiplica el número por el numerador. Estos dos se juntan. Y el denominador queda inalterado. ¿Sí? El 3 quedó adelante simplemente por una cuestión de estética, porque como es un número, como coeficiente, queda mejor escrito a la izquierda. Veamos dos ejemplos más. Supongamos que tenemos ahora una división, donde el numerador es una función exponencial. Entonces, por ser una división, aplicamos la derivada de la división. De la división. Es derivada del numerador, que es esto que está acá, ¿sí? Estamos derivando justamente funciones exponenciales, ¿sí? Por lo tanto, el numerador, si lo voy a derivar, es la misma función por la derivada del exponente. E a la 4x menos 5 por 4. Eso se multiplica por el denominador menos, y ahora es al revés. Nos queda la función original del numerador sin derivar y multiplicamos por la derivada del denominador, que la derivada de 2x más 7 es 2, dividido el cuadrado del denominador. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es la distributiva de esta parte, el 4 por el 2x más 7. ¿Sí? 4 por 2x son 8x, 4 por 7 son 28, y lo demás quedó igual. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es reconocer que como tenemos acá dos términos, uno empieza en la e y termina en el 8, el otro empieza en la e y termina en el 2, y en ambos términos tenemos un factor que se repite, que es e elevado a la 4x menos 5, lo sacamos de factor común. Entonces, ponemos una sola vez e a la 4x menos 5, y entre paréntesis lo que nos queda, que es 8x más 28 y menos 2. De nuevo, tengo un paréntesis que se puede reducir. 28 menos 2 nos da 26. Por lo tanto, acá queda la forma final de esta derivada. Veamos ahora el último ejemplo de este caso. Supongamos que tenemos una división, pero ahora es al revés. Es el numerador un polinomio y el denominador una exponencial. Entonces, lo mismo que recién, derivada de una división. ¿Qué nos queda? Nos queda lo siguiente. Derivada del numerador es 3 por el denominador, que sea la x más 2, menos el numerador sin derivar, que es 3x más 6, por la derivada del denominador, que es una exponencial, es ella misma, por la derivada del exponente, que en este caso es 1, pues la derivada de x más 2 da 1, entonces ni lo puse. Pero si no, acá tendría que ser por 1. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es sacar factor común e a la x más 2, porque está en este término y está en este término. Entonces, lo escribimos una sola vez y entre paréntesis todo lo que queda. Si saco el e a la x más 2 del factor común, entonces acá me queda un 3 simplemente, que es lo que ponemos en el paréntesis, y después el 3x más 6, que como hay un menos adelante, nos va a quedar menos 3x y menos 6. Después se reduce lo que está entre paréntesis, ¿sí? 3 menos 6 nos da menos 3,
por eso el menos 3 que está acá. Menos 3x sigue siendo igual, lo pongo a la izquierda porque para que me quede un polinomio ordenado, ¿sí? Este a la x más 2 quedó acá y el denominador quedó igual. Ahora, una simplificación que se puede hacer es la siguiente. Como en el numerador es una multiplicación, hay un por acá, y un factor es e a la x más 2, y hay dos factores e a la x más 2 en el denominador, porque cuando tengo algo al cuadrado es porque se multiplica por sí mismo, ¿sí? Acá tengo dos factores e a la x más 2 y arriba 1. Entonces, simplificamos. Borramos este, ¿sí? Se nos va 1 en el numerador, y de los dos que tenemos en el denominador, se nos va uno solo. Por eso queda solamente e a la x más 2, ¿sí? Quitamos uno en el numerador y otro en el denominador. Acá tenemos uno, no quedó ninguno. Acá tenemos dos, nos quedó uno solo. Y ahí quedó terminada entonces esta derivada de la función exponencial. Entonces, en este video dijimos que el primer punto que íbamos a tratar era la función exponencial. Vamos a ver ahora la siguiente, que es la derivada del logaritmo, ¿sí? Entonces, si tenemos una función que es logaritmo de x en una base dada, la derivada tiene esta forma, es decir, 1 sobre x por el logaritmo de la base. Esa es la fórmula extraída de la tabla de derivadas. Ahora, si tenemos una función logarítmica con una base cualquiera, pero en lugar de que el argumento sea x, sino que sea u, es decir, una función, estoy hablando de una función compuesta acá, ¿sí? Porque es logaritmo de una función, entonces la forma para utilizar es esta. O sea, la derivada de esta función sobre esa función por el logaritmo de la base del exponente. O sea, lo que dice acá. Recuerden de nuevo que si escribimos una L mayúscula es lo mismo que decir logaritmo natural, que se puede escribir como LN. Sí, es lo mismo. ¿Qué significa eso? Que es un logaritmo donde la base es el número E. ¿Sí? Esa que está marcado ahí es la que vamos a utilizar, la de la función compuesta. No tiene sentido calcular la derivada de esta porque ya sabemos que era esto. Si acá fue el logaritmo de x en base de 5, acá va a ser 1 sobre x por logaritmo de 5. Lo único que va a cambiar es, si la a tiene un valor, ponérselo acá. Por lo tanto, no tiene ningún misterio ni ninguna ciencia hacer ese trabajo. Pero sí vamos a trabajar con esta derivada que está señalada acá, que es la del logaritmo de una función compuesta. Entonces, vamos a dejarla anotada esa fórmula acá arriba para tenerla a la vista y vamos a trabajar con todas estas funciones que están acá, ¿sí? Vamos a hacer estos 6 ejemplos que están acá, donde todos tenemos logaritmos de una función con alguna base que no es ningún número particular, sino que son números genéricos. Entonces, comencemos con los tres primeros casos. Tenemos logaritmo de 4x menos 2, en base 5. Según esto, la fórmula era derivada de la función, o sea, de 4x menos 2. Eso es 4. Dividido la misma función, o sea, 4x menos 2, por el logaritmo de la base del logaritmo. Es decir, logaritmo de 5 en este caso porque la base es 5. Fíjense que acá en la derivada es logaritmo natural, ¿sí? Aunque la función sea logaritmo decimal o logaritmo cualquiera. En este caso un logaritmo cualquiera. Entonces, vamos al segundo. Tenemos logaritmo de una función en base 8. Según esto es derivada de esa función, eso es su prima, sería 6x menos 2, ¿sí? Es lo que pusimos acá. Dividido u, que es la función en cuestión, este polinomio, por el logaritmo de la base, que en este caso es 8, por eso queda por logaritmo de 8. Vamos al tercer ejemplo. Vieron que acá no puse base, ¿sí? Por convención, cuando la base no está escrita, es número 10. O sea, esto es logaritmo en base 10. Se llama logaritmo decimal. Entonces tengo logaritmo decimal de 7x más 3. De nuevo, aplicamos esta fórmula porque es válida para cualquier logaritmo. Entonces nos queda derivada de la función, o sea, de 7x más 3 es el 7, sobre la función, que sería 7x más 3, por el logaritmo de la base, que en este caso es 10, dijimos. Por eso el logaritmo de 10.
Fíjense en los tres ejemplos entonces que tenemos. En el numerador, la derivada de las funciones. De 4x menos 2 era 4. De este polinomio nos quedó 6x menos 2. De 7x más 3 nos quedó 7. ¿Eso dividido quién? La función primero, fíjense, 4x menos 2, 4x menos 2, el polinomio este, 7x más 3, 7x más 3, por el logaritmo de la base. En este caso, logaritmo de 5, acá logaritmo de 8, y aquí donde no hay nada, logaritmo de 10, porque 10 es la base. Veamos este otro ejemplo, que es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque la función es una división, una función racional. Tenemos logaritmo en base 3 de esta división. De nuevo, aplicamos la misma fórmula. Va a ser una división. En la parte superior va a ir la derivada de la función que es racional en este caso, ¿sí? Que es esto que está acá, sobre la función original, que es este cociente, por el logaritmo de la base, que es 3. Logaritmo natural de 3. ¿Sí? Así que en el numerador entonces va la derivada de esta función. Hagámosla entonces. Derivada del numerador es 2. Por el denominador, 3x menos 12, menos. Numerador sin derivar, 2x, por derivada del denominador, que es 3. Entonces de esa forma nos queda esta expresión y vamos a operar para ver si la podemos reducir. Primero que nada acá aplicamos distributiva. 2 por 3x, 6x. 2 por menos 12, menos 24. Menos 2x por 3, menos 6x. Sobre esto, que quedó sin alterar, y en el denominador que tenemos una fracción, simplemente como tengo 2x por logaritmo de 3, eso se juntó. Es decir, tengo un producto de una fracción por un número, simplemente el numerador se ve multiplicado por ese número. O sea que es 2x por logaritmo de 3, que es lo que dice acá. Y el denominador quedó igualito 3x menos 12. Bien, vamos a ver cómo pasamos de este paso a este ahora. 6x y 6x se cancelan porque están restando. Los demás no se hizo nada. No cambió nada. Siguiente paso. ¿Qué tengo acá? Tengo una fracción dividida otra fracción. La regla para dividir fracciones dice que se deja la primera como está, que es lo que dice acá, y se multiplica por la segunda, es decir, por la que está dividiendo, pero invertida, o sea, se da vuelta. El 3x menos 12 queda arriba en el numerador y el 2x por logaritmo de 3 queda abajo en el denominador. Así que la primera quedó igual y la segunda se multiplicó pero invirtiéndola. ¿Qué se hizo después? Bien, este factor 3x menos 12 que está una vez en el numerador está dos veces en el denominador. Por lo tanto, desaparece acá arriba y dejamos uno solo abajo, en el denominador. El menos 24 se simplifica con el 2. Menos 24 sobre 2 da menos 12. Por lo tanto, en el numerador queda menos 12 y acá el 2 desaparece porque se convierte en un 1 y el 1 no se escribe. Después simplemente queda la x y el logaritmo de 3. O sea que esta es entonces la derivada de esta función. Pasamos ahora al penúltimo ejemplo. Tenemos 4x más 5 sobre el logaritmo de 6x. ¿Sí? Como no dice nada acá abajo, el logaritmo decimal. No se olviden de que si no hay base indicada en el logaritmo, es 10. La operación es una división, por lo tanto vamos a dividir. ¿Sí? O sea, es la derivada de una división. ¿Qué es lo que está planteado acá? Es la derivada del numerador, que es 4, por el denominador, que es el logaritmo de 6x, menos el numerador sin derivar, multiplicado por la derivada del denominador, que es todo esto que está acá, que vamos a analizar ahora. Estoy derivando el denominador. ¿Qué es esto? Es un logaritmo, por lo tanto aplica la fórmula que está acá arriba. Es la derivada de la función que está dentro del paréntesis, o sea de 6x, por eso es 6, sobre u, que es la función que está entre paréntesis, o sea 6x, por el logaritmo de la base, que como no escribimos nada acá, es un 10. O sea, el logaritmo natural de 10. ¿Sí? Así que entonces, esto que está acá es la derivada de esto, del denominador. Repito, según la fórmula es derivada de lo que está dentro del paréntesis, o sea, de la función, que da 6, sobre
la función u, que sería 6x, por el logaritmo de la base, que es 10. Entonces tenemos derivada del numerador, 4, por denominador, es esta función, menos la derivada del denominador ahora por el numerador sin derivar. ¿Sí? Todo dividido el cuadrado del denominador. ¿Qué falta hacer ahora? Y bueno, operar. ¿Sí? Entonces, de acá para acá, en realidad estoy mirando ahora que cuando hice la captura de pantalla, perdón, no hice ningún cambio. Esto está exactamente igual a como está acá. Me paso al siguiente. Se simplificó. ¿Sí? Fíjense qué es lo que se desapareció acá. El 6. Fíjense que tenemos esta parte de la izquierda quedó igual. Pero acá a la derecha, el 6 se fue con el 6. Este 4x más 5, como está multiplicando la fracción, es lo mismo que colocarlo arriba en el numerador. Por eso quedó arriba. Me quedó la x y el logaritmo de 10. ¿Sí? Porque este 6 se había ido con este 6. Y es lo que dice acá. El denominador quedó igual, no se operó nada ahí. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es, como un denominador, porque tenemos algo que no es una fracción, menos una fracción. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para que pongamos una sola barra, donde el denominador sea este, ¿sí? Hay que multiplicar toda esta expresión por este denominador, ¿sí? Como quien multiplica cruzado. Esto por esto. Entonces, acá arriba nos quedaría el 4 por logaritmo de 6x por x logaritmo de 10, que es lo que dice acá. Ahora, este menos me afecta al 4x y al 5. Por lo tanto, cuando este menos está arriba de la barra, debo considerar eso en el signo. 4x quedó restando, pero este 5 de acá que estaba sumando, como hay un menos acá, pasa a ser menos 5. Siguiente paso. Simplemente tenemos una fracción dividido algo que no es una fracción. Se multiplican el denominador con este divisor. Entonces, el numerador original, esto largo que está acá, quedó igualito, no fue modificado. Este denominador y este se juntaron multiplicándose entre sí. Y eso es lo que quedó abajo en el denominador. Veamos ahora la última de derivada del logaritmo. En este caso tenemos un producto. No hemos visto todavía en este video ni en el anterior cómo es la derivada de un producto. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es transformar este producto en una división, ya que una división sí sabemos derivar. El inverso de algo por un número o por una expresión es lo mismo que si esta expresión quedara dividida por el denominador del inverso. Es decir, este x al cuadrado menos 9 pasaría dividiendo. Y este 1 carecería de sentido ponerlo. Entonces nos queda esta función. Vamos a derivar esta. Para empezar, es una división. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de derivada de la división. ¿Qué es? Primero, derivada del numerador, o sea, del logaritmo. Aplicamos esta fórmula. Es u', ¿sí? Que es la derivada de x más 2, o sea, 1, ¿sí? Sobre u, que es la función que está entre paréntesis, o sea, x más 2, por el logaritmo de la base, que como acá no dice nada es un 10, o sea, logaritmo de 10. Todo esto entonces es la derivada del numerador, o sea, la derivada del logaritmo, por el denominador, que es x al cuadrado menos 9, menos, y ahora va a ser el numerador sin derivar, por la derivada del x al cuadrado menos 9, que nos queda 2x. Todo dividido, el denominador al cuadrado. ¿Qué se hace después? Bueno, este x al cuadrado menos 9, como está multiplicando al 1, queda arriba. Entonces se reduce la forma de escribir esta misma fracción que está acá. Y fue lo único que se hizo en este paso.
quedando esto que está acá a la derecha. Después lo que se hace es buscar un común denominador, que es este que está acá, porque tenemos una fracción y algo que no es una fracción. Entonces, para alargar esta barra y que quede todo dividido esto que está acá, vamos a multiplicar menos logaritmo de x más 2 por 2x por este denominador que está acá, que es x más 2 por logaritmo de 10. Entonces, nos quedaría x al cuadrado menos 9, está escrito acá, menos el logaritmo de x más 2 por 2x, que está escrito acá, por x más 2 por logaritmo de 10, que es este denominador. ¿Sí? Entonces se multiplicó acá para que me quedara todo sobre x más 2 por logaritmo de 10, que es esto, dividido el x al cuadrado menos 9 al cuadrado. ¿Qué se hace después? Bien, toda esta parte de arriba no se puede reducir, no hay forma. Por la manera como está todo escrito, no se puede reducir, queda escrito así. Pero es una división de una fracción entre algo que no es fracción. Se multiplican los dos divisores. Por lo tanto, en la parte de abajo, acá a la derecha, simplemente se colocó el x más 2 por logaritmo de 10 por esta potencia que está acá, que es el divisor. Y con esto damos por finalizada la parte de la derivada del logaritmo general, digamos, o sea, en cualquier base. Así que teníamos logaritmo de de x en base a, es esta fórmula, y si es una función compuesta, es esta fórmula, que es lo que acabamos de ver. Pero en la práctica es mucho más utilizado el logaritmo cuando la base es el número e, que es el logaritmo natural. Entonces vamos a ver qué pasa con esta función, que es logaritmo natural de x. En lugar de ser en base cualquiera, va a ser en base e. Bien, la derivada, si nos guiamos por este ejemplo que está acá, en lugar de ser a en este lugar, va a ser e. Y como el logaritmo de e es 1, 1 sobre 1 es 1, ¿sí? Acá no es necesario ponerlo. También podemos decir que 1 por x es x. ¿Qué significa en resumen? Que si tenemos una función que es el logaritmo de x, la derivada es 1 sobre x. Ahora bien, si nuestra función fuera logaritmo de una función compuesta, lo que vamos a tener, mirando el caso de la compuesta acá arriba, es u', eso se mantiene, la u se mantiene, y como es e acá la base, ¿sí? El número e, donde dice el logaritmo de a, sería el logaritmo de e, y eso vale 1. Por lo tanto, 1 por u es u simplemente. Entonces, cuando tengamos logaritmo de una función compuesta, pero logaritmo natural, la derivada simplemente es u' sobre u. Y nada más que eso. Es bien sencillo, bien fácil de aplicar. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Aquí arriba dejé escritas las fórmulas para tenerlas a mano. Es u' sobre u. Fíjense este ejemplo. Tengo el logaritmo de 3x más 8. U' es la derivada de 3x más 8, o sea 3. Y u es 3x más 8. Vamos al segundo caso. U es esto que está acá, este polinomio de segundo grado. Si hacemos la derivada de u, o sea u' es 4x menos 10, que es lo que dice acá, dividido u, que es la función original, la que está entre paréntesis, ¿no? Bien, ahora, esto puede quedar acá y está bien y está terminado. Pero resulta que si ustedes miran los coeficientes, son todos números pares. Por lo tanto, se puede reducir la expresión dividiendo todo entre 2. En vez de 4x, 2x. En vez de menos 10, menos 5. En vez de 2x al cuadrado, un solo x al cuadrado. Y en vez de 10x negativo, menos 5x. Y ahí quedaría más presentable la derivada de esa función. Vamos a ver un tercer ejemplo. Tenemos logaritmo de una división. De nuevo, esta es la fórmula que vamos a usar, u' sobre u. Por lo tanto, tenemos que derivar la función que está entre paréntesis y dividirla entre ella misma. ¿Cómo es la derivada? Y bueno, es una división. Derivada del numerador, que es 4, por el denominador, que es 5x, menos, ahora hacemos al revés. Numerador sin derivar, 4x menos 3, por derivada del denominador, que es 5. Dividido el cuadrado del denominador. Bien, acá hacemos las distributivas, 4 por 5x son 20x, 4x por 5 son 20x, pero estamos restando, por eso quedó negativo.
Menos 3 por 5 son menos 15, pero como estamos restando nos quedan más 15. ¿Sí? Y lo demás no se modificó. Se nos cancelan los 20x, simplemente nos queda el 15 y lo demás queda sin modificar. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una división de dos fracciones. ¿Cómo es la regla? Es dejar la primera fracción igual como está y multiplicarla por la segunda invertida. Fíjense, la primera está como está, 15 sobre 5x al cuadrado. Es lo que dice acá a la izquierda. Y la segunda se invierte. El 5x pasa para arriba y el 4x menos 3 pasa para abajo, para el denominador. Entonces, ¿qué se hace? Acá tengo dos factores 5x y acá tengo uno solo. Entonces simplifico. Se va este y dejo uno solo acá abajo. De acá que tenía uno, ahora no tengo ninguno. Acá que tenía dos factores 5x, tengo uno solo. Entonces me queda esta expresión. Por último, como el 15 se puede simplificar entre 5 y me da 3, y el 5 también, divido este número y este número entre 5. De ahí que solamente me queda 3 y queda una expresión mucho más sencilla. Y aquí quedó terminada la derivada de esta función logarítmica. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos una división donde el numerador es una función logarítmica. Entonces aplicamos la derivada del cociente. Es derivada del numerador, que justamente es esta fórmula, ¿sí? U' sobre u, o sea 5 sobre 5x menos 3, por el denominador, que es 2x más 7, menos, ahora es al revés. Ahora queda el numerador sin derivar, que es el logaritmo de 5x menos 3, por la derivada de 2x más 7, que es 2. Todo dividido al cuadrado del denominador. En el siguiente paso hacemos operaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, tengo que multiplicar 2x menos 7 por esta fracción. Multiplicamos por el numerador. 5 por 2x, 10x. 5 por menos 7, menos 35. Dividido 5x menos 3. Ahora, tengo acá un logaritmo multiplicado por un número. Habíamos dicho que si tengo ese tipo de productos, ese número puede pasar como exponente del número al que le hallan el logaritmo. Es decir, que el 5x menos 3 quede elevado al cuadrado. Y es lo que se hizo en el siguiente paso. Por eso quedó así. Por último, o por penúltimo mejor dicho, tengo una fracción menos algo que no es una fracción. Hay que hacer común denominador, que el común denominador es el 5x menos 3 que está acá. Entonces, esta primera parte queda igual porque ya tiene denominador, 10x menos 35. Y esto, como no tiene denominador, debe ser multiplicado por 5x menos 3, que es lo que está escrito acá. ¿Sí? 5x menos 3 por todo esto. ¿Qué se hizo al final? Y bueno, tenemos una división de una fracción entre algo que no es una fracción. Se multiplican los divisores. Por lo tanto, el 5x menos 3 se va a multiplicar por esto, que es una potencia. Y eso es lo que dice acá abajo. El resto, si ustedes se fijan, quedó inalterado, porque no se puede reducir, ya que los productos están asociados a logaritmos unos y otros no. Entonces no se puede reducir. Quedó así la derivada. Veamos este otro ejemplo, donde tenemos una división, pero ahora el numerador es un número y el denominador es un logaritmo. Entonces, como es una división, aplicamos la derivada de la división. Logaritmo del numerador es 0, por el denominador, que es la función logarítmica, menos el numerador sin derivar, por la derivada del logaritmo, que es lo que está acá, u' sobre u. 6, ¿sí? Dividido 6x menos 5, porque es justamente la función que tenemos acá. Dividido el cuadrado del denominador, por eso este logaritmo queda elevado al cuadrado. En el siguiente paso, este término desaparece porque 0 por algo me da 0. Simplemente me queda menos 4 me da 4 positivo, que es lo que se puso acá, y fue lo único que se modificó, lo demás quedó igual. O sea, desapareció este término y acá quedó 4. Después se multiplicó en el siguiente paso, 4 por 6, 24, lo demás quedó igual. Y por último, como tenemos una fracción dividido algo que no es una fracción, se multiplican los divisores. ¿Sí? Queda el 24 arriba en el numerador y estos dos se quedan multiplicados. Y así quedó esta derivada del logaritmo este que está acá. Entonces, en resumen, si teníamos derivada de un logaritmo,
era 1 sobre x si era x simplemente lo que teníamos a lo que le llamamos logaritmo. Pero si es una función, es u' sobre u. Pero hay un caso más particular, que se usa mucho, que es el logaritmo de valor absoluto de una función. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular? Que queda 1 sobre x. O sea, son dos funciones diferentes que tienen la misma derivada. ¿Sí? Tanto sea sin valor absoluto como con valor absoluto, la derivada es exactamente la misma. Y obviamente, si trabajamos con una función compuesta, pasa lo mismo. ¿Sí? Si el logaritmo de u tiene por derivada este cociente, el logaritmo de valor absoluto de u también tiene este cociente. Y es muy utilizada esta derivada. ¿Sí? Aquí la pusimos en limpio, veamos un ejemplo. Logaritmo de un valor absoluto que está acá, nos queda simplemente u' sobre u. O sea, 10x menos 6 dividido este polinomio. ¿Sí? Fíjense que si acá no hubiera sido valor absoluto, la derivada quedaba esta también, igualita. ¿Sí? Es un caso muy aplicable en realidad. Y bueno, terminamos la del logaritmo. Vamos a pasar ahora a la derivada de la raíz cuadrada. Si tenemos una función que es una raíz cuadrada, la derivada nos queda 1 sobre 2 por raíz cuadrada. Esto está en la tabla de derivadas y también lo que está acá abajo. Si en lugar de tener una x tenemos una función u, o sea, estamos hablando de raíz cuadrada de una función, o sea, una función compuesta, la fórmula es esta otra, u' sobre 2 por raíz cuadrada de u. Entonces, vamos a ver ejemplos. Obviamente no de la primera porque ya tenemos el resultado. Si la función es raíz de x, la derivada es esto. Simplemente va a cambiar cuando trabajemos con u. Y bueno, tenemos raíz cuadrada de 4x más 5. La u es 4x más 5. Por lo tanto, la expresión esta nos quedaría u', que sería 4, dividido 2 por raíz cuadrada de u, o sea, la raíz de nuestra función es esto que está acá. Una cosa que acá no lo marqué, pero se puede hacer es simplificar esto. Porque acá tenemos que el 4 es par y el 2 también. Podemos simplificar estos dos números, quedándonos un 2 en el numerador y desapareciendo este 2. Pero igual no está mal dejarlo así. Pero si pueden simplificarlo, mejor. Segundo ejemplo. Raíz cuadrada de un polinomio de segundo grado. Pero es exactamente lo mismo. La fórmula es esta. U' sobre 2 raíz de u. Si la u es 3x al cuadrado menos 6x menos 12, u' va a ser la derivada de esto, o sea, 6x menos 6. Dividido 2 raíz de u, o sea, 2 raíz cuadrada de la función original. Y bueno, de vuelta. Números pares, y acá tengo un 2. Se puede dividir entre 2, me queda 3x menos 3, y desaparece este 2. Entonces nos queda así la derivada de esta raíz cuadrada. Veamos esta que tiene aspecto de ser bastante más complicada, pero bueno, sí, es un poco más complicada. Vamos a ver cómo queda. Tenemos la raíz cuadrada de una división. Entonces, si esto es una división, ¿sí? Cuando apliquemos esta fórmula, u' va a ser la derivada de una división. Fíjense cómo planteamos acá. Es u', que es todo esto que ahora lo vamos a analizar, dividido 2 raíz de u, o sea, 2 por raíz de la función original. Vamos a analizar el u'. Es una división. Va a ser entonces derivada del numerador, que es 3, por la del denominador, que es menos 6x, menos. Y ahora al revés. Numerador como está, y derivada de menos 6x, que da menos 6. ¿Sí? Entonces de ahí sale esto que está acá arriba. Siguiente paso, las distributivas. 3 por menos 6x menos 18x. Y acá, como tengo una resta y tengo un menos 6, menos con menos me queda más. Es como que tuviera un 6 multiplicando a 3x más 2. ¿Tá? 6 por 3x son 18x y 6 por 2 son 12. Por eso me quedó esto. Lo demás no se tocó. En el siguiente paso se simplificó el menos 18x con el más 18x. Simplemente quedó en su lugar el 12 y lo demás no se tocó. En el siguiente paso se simplificó. Tenemos un 12 acá y un 2 dividiendo. 12 dividido 2 nos queda 6. En el siguiente paso se plantea lo siguiente. Tenemos una división donde aparecen fracciones. Entonces,
se transforma por una multiplicación, donde la primera queda exactamente igual, y la segunda se invierte. Y vale incluso si está dentro de una raíz cuadrada. ¿Sí? La raíz cuadrada se conserva, pero esta fracción se invierte. Queda el menos 6x arriba en el numerador y el 3x más 2 abajo en el denominador. Siguiente paso, como tengo algo que no tiene una raíz multiplicado por algo que sí la tiene, podemos buscar la forma de meter todo esto adentro de una raíz. ¿Cómo es la forma? Y bueno, se eleva al cuadrado todo esto para poder meterlo dentro de la raíz. Porque la raíz cuadrada de un cuadrado se anula. Entonces, si elevo al cuadrado y encima le aplico la raíz, es como que no le estoy haciendo ninguna modificación. Sigue siendo la misma expresión. Entonces, para poner raíz cuadrada acá, elevo el 6 al cuadrado, de ahí salió el 36. Y acá lo mismo con el menos 6x a la cuarta, porque si está el menos 6x al cuadrado, elevar esto al cuadrado se convierte en elevado a la cuarta. Y después, bueno, tengo puras raíces, se mete todo dentro de una sola raíz. Cada uno conserva su valor, 36 sigue siendo 36, esta potencia sigue estando acá, y esto otro no se modificó. En el siguiente paso, simplificamos. Como tengo acá un factor menos 6x y acá 4 factores, este desaparece y de los 4 nos quedan 3 solamente. Lo demás no se tocó, acá está el 36 y acá está el 3x más 2. Siguiente paso. ¿Qué es lo que hacemos acá? Como se sabe que el 36 y el 6 están relacionados de alguna forma, porque en realidad 6 por 6 es 36, se puede hacer algo acá para simplificar. ¿Qué es? Sería escribir esto que está acá de esta forma. Es decir, este menos 6 que está acá, ¿sí?, está elevado a la 3. Por lo tanto, es menos 6 3 veces. Menos 6 por menos 6 por menos 6. Una de las veces es esta. Y las otras dos están acá en el 36. Porque si hago menos 6 por menos 6 nos da 36. Entonces, menos 6 por menos 6 por menos 6 es lo mismo que menos 6 por 36. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. Y la x al cubo sigue estando acá. ¿Por qué lo hice así? Porque el 3 del exponente este aplica a menos 6x. Por lo tanto, aplica al menos 6 por un lado y a la x por otro. Bien, todo eso multiplicado por 3x más 2. El 36 este se cancela con este. Me queda un 1 en el numerador. Este menos 6 sigue estando, el x a la 3 también, y el 3x más 2 también. Entonces así se simplificó toda esta derivada. Vamos a hacer otra más. Y este caso es muy interesante y aparece bastante con frecuencia. Muchas veces aparece incluso cuando hacemos derivadas segundas de una función de este tipo. Pero antes vamos a recordar algo. Si tengo raíz cuadrada de un valor a multiplicada por ese mismo, es lo mismo que si fuera esa expresión al cuadrado. Cancelando el cuadrado con la raíz, nos queda simplemente a. ¿Qué significa? Que raíz de a por raíz de a nos da a. Ejemplo, raíz de 7 por raíz de 7 da 7. Raíz de 5 por raíz de 5 da 5. Así que una raíz de algo por raíz de sí mismo nos da siempre ese número. Vamos a ver qué pasa acá con este ejemplo. Tenemos una división, entonces vamos a plantear la derivada de la división. Es la derivada del numerador 5 por el denominador sin derivar menos. Ahora es el numerador sin derivar por la derivada de esto que es una raíz. Recién vimos, acá está la fórmula que es u' sobre 2 raíz de u. O sea, u' es la derivada del 4. De 4x, perdón, más 2. O sea, 4. Sobre 2 raíz de u. O sea, 2 veces esta raíz. Todo dividido el cuadrado de este denominador. Y nos queda esto. Vamos al siguiente paso. Primero que nada, fíjense que tengo un cuadrado de una raíz. Se cancela. Tanto la raíz como el 2. Me queda solo 4x más 2. Y fue lo único que se hizo de acá para acá. Lo demás quedó igual. ¿Qué se hace de acá para acá? Distributiva. Fíjense que 5x más 3 está multiplicando al 2. Entonces 5x por 2, 10x. Y 3 por 2, 6. Lo demás no se modificó. Veamos ahora. Tenemos que hacer como un denominador porque tenemos una fracción y algo que no es una fracción.
Entonces, lo que se hace es multiplicar esto que está acá solito, sin divisor, por esto que está acá. Así que nos queda 5 por raíz de 4x más 2 por raíz de 4x más 2, que es lo que dice acá. Menos, y bueno, este menos afecta el signo del 10x y del 6, por eso quedó menos 10x y menos 6. Todo dividido raíz de 4x más 2, ¿sí? Entonces, para que este fuera denominador, se multiplicó esto por esto mismo. Fíjense, acá arriba tengo raíz cuadrada de algo por raíz cuadrada de sí mismo. Es justamente lo que estábamos viendo acá arriba. Se cancelan las raíces y queda un solo factor, que es simplemente 4x más 2. ¿Ah? ¿Por qué motivo? Acá está planteado, fíjense. Es 5 por esto es esto al cuadrado. Lo demás no se tocó. Fíjense el siguiente paso. El cuadrado se cancela con la raíz y nos queda 4x más 2 nada más. Lo demás no se tocó. Ahora, tengo una distributiva. 5 por 4x, 20x. 5 por 2, 10. Esto no se tocó. Y como era una división de una fracción entre algo que no es una fracción, se multiplican estos dos divisores. Por eso quedó multiplicándose acá. Por último, se simplifica. 20x menos 10x, 10x. 10 menos 6, 4. Todo dividido lo que teníamos ya anteriormente. Entonces, quiero que veamos una cosa. Porque acá terminamos la derivada de lo anterior, de la raíz. Y este es el último punto de este video, que es la derivada de la función compuesta, la regla de la cadena. Si tenemos una función f compuesta con otra función, ¿sí? La derivada de esa función tiene esta expresión, es decir, es la derivada de la función f tomando como variable la otra función por la derivada de esta función que está metida dentro de la otra. Vamos a verlo con ejemplos para que se entienda mejor. Supongamos que tenemos la función e a la x, le llamamos f de x, y la función g de x, que es esta. Si yo tengo la función f de g de x, significa que en la función f, en lugar de tener x, pongo g de x en su lugar. Por eso, la variable pasa a ser g de x. Es decir, si g de x es x al cuadrado más 2x, esto va a ser colocado en lugar de la x. Por eso queda como exponente, ¿sí? Esto dentro de la x, elevado a esto que está acá, que es lo que dice acá, ¿sí? Entonces, esta función, que es una función compuesta, de este tipo que está marcado acá arriba a la izquierda, ¿sí? Para hallar la derivada, tenemos que aplicar esta fórmula que está acá arriba a la derecha, ¿sí? Vamos a ver qué es cada cosa. F' de x, o sea, la derivada de la función esta, es e a la x. Recuerden que la exponencial tiene la derivada igualita. Ahora, f' de g significa que voy a colocar en lugar de x lo que es la función g. O sea que acá arriba va a ser x al cuadrado más 2x. ¿Sí? En lugar de la x al cuadrado más 2x. Eso es e a la g. ¿Sí? Ahora bien, g' de x, o sea, la derivada de g de x es 2x más 2. Es lo que está acá. Entonces, ¿cómo nos queda la derivada? La regla dice que es f' de g, que lo tenemos acá, e elevado a la x al cuadrado más 2x, por g' de x, que es lo que está acá, 2x más 2. Fíjense, esto no es ni nada más ni nada menos que lo que ya teníamos antes. ¿Sí? Teníamos una función compuesta, f de g de x, que tenía la forma de e elevado a la u. La derivada habíamos visto que era e a la u por u'. Y es lo que tenemos acá, ni más ni menos, e a la u por u'. Entonces la regla de la cadena es eso. ¿Sí? Fíjense, cuando nosotros teníamos en las funciones anteriores, ¿sí? La exponencial con cualquier base, la exponencial con base e, la logarítmica en cualquier base, la logarítmica en base e, logarítmica en base e, la raíz cuadrada, o la misma potencia. ¿Sí? La derivada tenía esta forma. Pero si en lugar de x en estas colocamos u,
las funciones pasan a ser con u en lugar de con x. Y las derivadas que estaban en la tabla son estas que están acá. ¿Cuál es la relación que tiene esto con esto? O sea, es la derivada de la compuesta con la derivada de la simple. Que en todos los casos se multiplica por u', por u', por u', por u', por u' y por u'. En todos los casos. Es decir, si ustedes miran la parte izquierda de acá, de las derivadas de compuestas, tienen la misma forma que las derivadas simples. O sea, las derivadas de la función simple. Acá es a la x por logaritmo de a, acá tengo a a la u por logaritmo de a. Acá tengo e a la x, acá tengo e a la u. 1 sobre x por logaritmo de a, acá es 1 sobre u por logaritmo de a. 1 sobre x, acá tengo 1 sobre u. 1 sobre 2 raíz de x, acá es 1 sobre 2 raíz de u. N por x a la n-1, n por u a la n-1. O sea, simplemente cambió la u en donde estaba la x. Y se multiplica por u' en todos los casos, fíjense. En todos los casos lo único que cambió es que se multiplicó por u'. Ahora, en estos casos acá del medio, simplemente como tengo algo por una fracción, quedó escrito mejor así. Acá lo mismo, u' por 1 es u' y u' por 1 es u', igual que acá. Por eso queda escrito de esta forma. Pero en sí, lo que ya veníamos aplicando en las funciones compuestas era la regla de la cadena. Es decir, porque está incluida en la misma tabla de la derivada. ¿Sí? Cuando la tabla derivada contiene las funciones escritas de esta forma, ¿sí? Con la u, en realidad ya está considerando la regla de la cadena, que es multiplicar por la derivada de la función que compuso la función compuesta. O sea, por la derivada de u. Vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Este sería el último caso que vamos a ver en este video, de la función compuesta aplicando la regla de la cadena para una función recontra compuesta, formada por 4 funciones. Si f de x es e a la x, g de x es raíz de x, y h de x logaritmo de x, y y de x 3x menos 8, tenemos esto que está acá. ¿Sí? E elevado a la raíz cuadrada de algo, que a la vez es raíz de un logaritmo, y que a la vez es de un polinomio. ¿Sí? Esto es una función f compuesta con g, compuesta con h y compuesta con i. Supercompuesta. ¿Cómo sería el procedimiento para hallarlo aplicando la regla de la cadena? La forma más sencilla es simplemente usando la tabla. Fíjense. Mi función original es e elevado a una función. Habíamos visto que la derivada de la exponencial era la misma función por la derivada del exponente. Acá tenemos, es la misma función por la derivada, lo marqué acá con prima, del exponente. ¿Sí? Esto es el planteo, acá no está derivado todavía. Ahora vamos al siguiente paso que vamos a derivar el exponente. Bien, entonces, en el siguiente paso, esto queda igual. Vamos a multiplicar ahora por ¿quién? Por la derivada de esto que está acá. Y bueno, hay que derivar una raíz cuadrada. La derivada era 1 sobre 2 raíz de u por u'. 1 sobre 2 raíz cuadrada de lo que tengo ahí por u', o sea, la derivada de lo que está debajo del símbolo de la raíz, que es todo este logaritmo. Por eso dice, derivada de eso. Esto es u'. Ahora bien, tengo que derivar en el siguiente paso esto. Fíjense que esto quedó igual, y esto que es su prima, tenemos que derivarlo. Es un logaritmo. La del logaritmo era 1 dividido esto por la derivada del polinomio que está entre paréntesis. ¿Sí? Y esto que está entre paréntesis es un polinomio. En el siguiente paso lo derivamos y nos queda 3. ¿Qué nos quedó en limpio? Nos quedó un producto de derivadas que fuimos utilizando. Empezamos con la más de afuera, la más grande, la e, la exponencial, que era la que cubría todo. Seguimos por la de la raíz, después por la del logaritmo y después por la del polinomio. ¿Sí? Y así es entonces como se aplica la regla de la cadena. Con esto damos por finalizado este video. ¿Sí? Nos quedan 2 todavía relacionados con el tema de la derivación. ¿Sí? En breve